establecer cómo vamos a medir. A ver, para que me entiendan un poquito cómo funciona el instrumental en nuestro caso, ¿no? Sé que es una visión bastante práctica, pero es una visión moderna, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando ustedes postulen algún trabajo internacional, alguna cuestión, porque somos capaces de cuestionar lo que hasta el momento se sabía en relación al instrumental y en última instancia al análisis económico, ¿no? Y eso es muy importante para hacerlo, solo para dar dos ejemplos de lo que estoy diciendo. Piensen ustedes en este momento en el mundo, ¿no? La gran esperanza es que tras el recorte de tasas de interés que ha habido precisamente el 17 de septiembre, de 25 puntos básicos, ¿no? Haya una onda expansiva de crecimiento económico, ¿no? Pero puede ser que eso no ocurra, ¿no? Y puede ser que la crisis económica mundial pues se ahonde, ¿no? O por darles una idea, para un ejemplo más cercano, ¿no? Al déficit fiscal en Bolivia se le echa la culpa de todos los males, es decir, el hecho de que el Estado gaste más allá de los ingresos que tiene, se lo observa como la causa y el origen de todos los males que pueda tener la economía boliviana, ¿no? Ahora bien, ese mecanismo en sí mismo puede ser que no sea la causa y en realidad puede ocurrirnos lo que está pasando en Argentina, ¿no es cierto? Que se ha reducido bastante el déficit fiscal, pero el dólar tiene una fuerte presión a la devaluación. Tanto es así que precisamente en estos días, Javier Milei y su equipo económico están viajando a Washington precisamente para poder acceder a préstamos del gobierno norteamericano. Entonces, algo está fallando ahí. ¿Y por qué, digamos, falla? Es porque esta visión instrumentalizada de la economía hace que con frecuencia no establezcamos las verdaderas relaciones causa y efecto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la economía no es mecánica, no es una ciencia exacta, es una ciencia social por definición. Entonces, un primer elemento a analizar es precisamente ese, ¿no? Y desde mi punto de vista es algo que se lo tiene que observar con absoluta claridad, ¿no? Ahora bien, dicho esto, y con las reservas del caso respecto a los instrumentos, ¿no? Para que no pensemos también que un instrumento es algo que nos va a dar todas las respuestas, no, simplemente nos va a medir. Entonces decimos, nos provee evidencia cuantitativa, ¿ya? Ahora, este tema de la evidencia es central para el proceso de planificación. ¿Por qué razón? Porque la evidencia, relaciónenlo ustedes con el hecho. En inglés eso se llama facts, ¿no? ¿Por qué nos prestamos eh, estas palabras precisamente del idioma angloamericano? Porque el hecho tiene que ver con aquello que es incontrastable, que se define a sí mismo, ¿no? Les voy a dar un ejemplo extremo. La muerte, por ejemplo, es un hecho. Y ustedes ya están en edad y han debido asistir a varios velorios. ¿Me entienden? Es un hecho eh, incontestable, es infinito y es inmodificable. ¿Me entienden? Al menos dentro de los parámetros que tenemos y durante muchos años va a ser así. Es que sí, cuando alguien se muere es el final. Podemos ilusionarnos, digamos, de que hay una vida después de la muerte. Todos los que alguna vez hemos tenido algún pariente que ha fallecido, sentimos que nos habla, pero más que todo nos habla nuestro corazón, nuestra mente, en relación a los recuerdos que tenemos de esa persona. Pues de ahí la importancia de dignificar la vida, de disfrutar cada instante que tenemos en la vida, especialmente
cuando estamos sanos, ¿no? Porque ese es un regalo divino, ahí no hay nada que discutir, es Dios quien nos regala la vida, pero no tan, mi idea es un hecho. O por ejemplo, de pronto, en este momento, lo que podemos ver como hecho, como evidencia indiscutible, es que el dólar, el precio de la moneda boliviana, se ha devaluado. Es decir, durante mucho tiempo la cotización era 6.96 para la venta, 6.86 para la compra. Ahora, si miramos la cotización que tenemos en mercados como Binance o de la calle, vamos a notar que el dólar se está vendiendo a la venta a 12 bolivianos con 63 centavos y para la compra se está transando a 12 bolivianos con 57 centavos. Entonces es un hecho, es evidencia dura. La inflación, ¿no? La inflación hasta el momento está bordeando el 20%. Es también un hecho, ¿no? Podemos discutir, digamos, la mecánica con la que se mide la inflación, una serie de elementos ahí podemos contrastar. Sin embargo, lo que vamos a tener ahí es un hecho. Eso se llama evidencia, ¿no? Y la generación, por si acaso, de evidencias es una especialidad en economía, ¿no? Por ejemplo, los modernos estudios tienen una fuerte tendencia a generar evidencia en relación a las políticas públicas. Por ejemplo, actualmente forma parte del ensamblaje moderno del análisis económico generar evidencia para saber qué políticas públicas funcionan y cuáles no funcionan, ¿no? Tiene mucho de consenso, por si acaso, en eso, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que debemos mantener una inflación baja. La evidencia empírica, y noten cómo estoy utilizando, ¿no? Los hechos estilizados, lo que nos muestran es que los países que tienen menores tasas de inflación tienden a crecer más, tienden a generar mejores niveles de bienestar para su población y así sucesivamente se puede ir construyendo evidencia en relación a cómo funciona ya en el plano más concreto, en el plano más lógico de cómo se establece esta evidencia alrededor del funcionamiento más preciso de la economía, ¿no? Ahora, ¿por qué hablamos de cuantitativa? Porque los indicadores, por definición, corresponden a números, corresponden a porcentajes. ¿Por qué esto está así de establecido y se lo maneja con esa claridad? Porque lo que se hace con las variables cualitativas, y para que ahí establezcamos un espectro de márgenes de discusión, las variables cualitativas se refieren a aquellas que nos reflejan alguna cualidad desde el punto de vista subjetivo, ¿ya? La más común, por ejemplo, es la de bueno, malo, regular, ¿no? ¿Qué podemos decir al respecto? Podemos tener, por ejemplo, un estudiante. Entonces, lo calificamos cualitativamente. ¿Es un estudiante bueno? Sí, presenta todos sus trabajos, saca buenas notas en los exámenes, asiste a clase. ¿Un estudiante regular? Sí, tenemos un estudiante regular porque presenta de cuando en cuando los trabajos, saca lo suficiente para aprobar la materia y asiste de vez en cuando a las clases. Y un estudiante malo, podemos decir, de que no presenta nunca sus trabajos, se aplaza en todos los exámenes y en última instancia ha abandonado el curso porque no le está dedicando el tiempo necesario al trabajo que se está estableciendo, al trabajo que se está construyendo. ¿Entienden? Entonces es cualitativo eso, estamos dando una calificación. ¿Por qué es subjetiva? Porque depende, ¿cierto? Depende, digamos, del criterio del profesor que va a establecer una valoración
respecto al desempeño de los estudiantes. Ahora, ¿tiene sus limitaciones? Tiene totalmente sus limitaciones, ¿no? No vamos a venderles de que los profesores sean entes celestiales, que nunca se equivocan. De pronto hay profesores que, como ustedes bien dicen, no se agarran con cierto estudiante porque simplemente es muy contestón, no lo saluda, etcétera, y de pronto, listo, ese estudiante ya va a tener las menos calificaciones, ¿no? Pero de lo que se trata en última instancia es que ese criterio subjetivo sea lo más objetivo posible. ¿Objetivo qué quiere decir? Que no depende de los sentimientos, que no depende de las apreciaciones que uno pueda tener respecto a lo que está estudiando, ¿no? Es algo así como, por ejemplo, yo soy afín al gobierno actual, ¿cierto? Pero en varias ocasiones me van a escuchar criticar las cosas que se están realizando. ¿Y por qué voy a criticar? Porque objetivamente están mal. Es decir, la conducción de la política económica ha sido errada, lo cual no quiere decir que sea yo o esté al margen de las consideraciones hechas, por ejemplo, al papel de la Asamblea Legislativa, que va a tener, que tiene actualmente un papel muy fuerte y que en la siguiente gestión también va a tener un papel bastante fuerte en relación a lo que estamos haciendo. Pero ¿cuál es mi punto? Eso que es cualitativo se convierte en un número. Entonces vamos a decir, Panchito es un estudiante malo. Ok, ¿qué tan malo es? Sacamos un promedio de sus exámenes, un promedio de sus trabajos y vamos a darle un número, 20%, en una escala del 1 al 100%. Entonces, vamos a decir, los estudiantes regulares van a estar entre 50 y 70%. Debajo de 50 son los malos y arriba del 70% son buenos. Entonces, cuando damos una calificación, cuando le ponemos un número a ese indicador, van a notar que ya estamos generando la evidencia cuantitativa que se está manejando. Así es como se construyen los indicadores cuantitativos y por qué tienen que siempre reflejar un número claramente establecido alrededor de esta cuestión, ¿no? Pero además, ¿qué es lo que nos va a medir? Si una determinada se llama la operacionalización de las variables para decir esta persona por estas condiciones se considera pobre, ¿no? A ver, ¿a qué me estoy refiriendo? Por ejemplo, vamos a decir que todas las personas que no tienen los servicios básicos al estilo del agua potable, el alcantarillado, la luz eléctrica, incluso podemos perfeccionar nuestros indicadores en relación a la disposición del Internet o no. Entonces, en ese caso, cuando no se presenten esas condiciones, nosotros vamos a decir que esa persona es pobre, ¿no? ¿Notan? Ahí, por si acaso, hay bastante también de subjetividad y hay bastante relacionado a un marco conceptual determinado. ¿Ya? A ver, ¿por qué les digo esto? Para que tengan cuidado, ¿no? Porque se trata de un barómetro, de una medida que estamos estableciendo a priori a partir de los valores culturales que estamos llevando adelante, ¿no? Ah, ahí, ¿por qué se tiene que tener cuidado? Porque estos valores culturales van a tener una alta dosis respecto a cómo concebimos eh, el mundo, ¿no? Ahí, por ejemplo, Zizek, Slavoj Zizek, que alguna vez me gustaría que lo trabajen, precisamente cuestiona y establece los límites respecto a cómo se puede definir esto, sin caer en clichés, ¿no? Por darles una idea de qué estoy hablando.
Por ejemplo, cuando él define y defiende en realidad el eurocentrismo. Y el eurocentrismo, él lo define alrededor de los mejores criterios de la civilización. Por darles una idea, ¿no? La libertad de expresión, la libertad de elegir, la libertad de trabajo, en fin, la libertad de comprar, por ejemplo, la libertad espiritual. Entonces, él dice, si eso es el eurocentrismo y si ese es el ideal de civilización, entonces yo me considero un eurocentrista. ¿Me entienden? ¿No? Ahora, en Latinoamérica siempre hemos tenido nuestros reparos en relación al eurocentrismo. ¿Por qué? Porque desde nuestro punto de vista, el europeo o lo europeo significa la colonización, la destrucción de nuestros pueblos originarios, el exterminio de nuestra cultura que aún hoy se la vive, ¿no? Por darles una idea, en este momento, esta clase la estamos dando en castellano, ¿no? Castellano viene de Castilla, Castilla viene del español, y el español viene de España, y el español se nos ha impuesto en estas tierras a despecho de nuestras lenguas originarias. Y así nos hemos quedado, ¿no? Y por eso nos comunicamos en esta lengua que podríamos decir no es la nuestra. Ahora bien, esas visiones es importante explicitarlas y decir que estamos haciendo eso. ¿Y por qué? Para la planificación, para el desarrollo es muy importante. Porque cuando planificamos, bien, nos hemos quedado unos minutos sin conexión, pero yo creo que hemos vuelto todos y además así están volviendo quienes naturalmente están entendiendo, ¿no? Okay. Entonces les decía, puede ser que ellos nos vean a nosotros o alguno en la clase, más bien nos vea al revés, ¿no? A ver, les voy a dar un ejemplo concreto de lo que les estoy diciendo, ¿no? A ver, en este momento, si nos pusiésemos a discutir las ventajas que tiene tener automóvil, un vehículo, la mayoría podríamos decir que va a coincidir es que es ventajoso tener vehículo, ¿no? Porque esperar el vehículo público, en fin, a veces se llena, especialmente transitar desde el centro de la ciudad de La Paz a El Alto, es difícil, en fin. Es decir, podemos observar una serie de ventajas de tener un vehículo, ¿no? Y eso es progreso, eso es desarrollo. Pero fíjense ustedes que hace no muchos años, 40 años, 50, pónganles, la década de los 70, ¿no? Un científico estaba él tratando de analizar cuál era la edad de la Tierra, y para eso necesitaba analizar unos isótopos en unas rocas antiguas que habían visto, ¿no? Bueno, y resultaba que las lecturas eran bastante contradictorias porque empezaron a mostrar altos niveles de plomo en el aire, en la atmósfera. Y eso a él le confundía y no entendía por qué. Trataron de aislar todo y aparecía otra vez el plomo. Bueno, resulta que han hecho el análisis y lo que ocurría en la práctica es que el plomo venía de la gasolina. La gasolina que ya por entonces se estaba utilizando bastante por el uso de los vehículos, ¿no? Y esta gasolina estaba generando
en las ciudades especialmente, tal contaminación, porque el plomo se utilizaba para todo, para cañerías, calderas, sartenes y especialmente para la gasolina. Entonces, lo que estaba ocurriendo es que el plomo estaba siendo absorbido por los habitantes de las ciudades y eso explicaba una serie de enfermedades que pasaban por el cáncer e incluso la locura, porque el plomo afecta también al cerebro, ¿no? Entonces inició una campaña donde intentaron desprestigiarlo, este científico, pero al final sus estudios fueron tan importantes que a partir de ahí es que se hace pues que se prohíba el uso del plomo en la gasolina. ¿Pero notan ustedes? En realidad nos estábamos destruyendo, ¿no? Estábamos haciendo que nuestra gente enferme. Entonces, si eso uno lo compara, por ejemplo, con vivir en el campo, al aire libre, lejos del estrés de las ciudades, porque una cuestión que también se ve en economía es que a medida que somos más civilizados en el sentido europeo, es decir, vivimos en edificios, tenemos nuestro propio vehículo, los hijos van a colegios privados, etcétera, nuestra necesidad de ingresos se hace cada vez más grande, es decir, necesitamos generar más dinero para precisamente pagar todo lo que significa vivir. Ahora, eso no sería difícil en un entorno en que la economía está creciendo. Pero ¿qué pasa si esa economía empieza a tener problemas? Entonces lo que va a ocurrir es que va a empezar a aparecer el desempleo, la gente no va a tener trabajo, la inflación va a hacer que esos ingresos sean cada vez más pequeños, entonces esas familias van a vivir permanentemente estresadas, ya no van a saber qué hacer para sostener ese nivel de vida. En cambio, si uno de nuevo va al área rural, lo que va a encontrar es que con pocas cosas uno es feliz, no está uno preocupado de estar a la moda, ¿cierto? La ropa dura lo que tiene que durar, ¿no? Uno se alimenta de pescado, de charque, eh, como me decía un amigo campesino en Sorata, me decía, la mejor cosecha siempre es la nuestra, la que nosotros cultivamos y esa es la que comemos. La otra, la, la que no sirve, decía, esa mandamos a las ciudades. Y cuando me hacía comer sus papas, sus ocas, en fin, era la gloria, ¿no? O sea, ni qué restaurante de lujo comía de esa manera y todo era fresco, ¿no? Y se notaba que no había pasado por el refrigerador. Entonces, si notan ahí, y lo decía con orgullo por si acaso, ¿no? Entonces uno dice, bueno, realmente, ¿quién es el pobre? ¿No? ¿Ellos o nosotros? ¿No? Entonces ahí hay que discutir, ¿no? Con esto no les estoy queriendo llevar, por si acaso, a una visión esencialista. ¿Qué es la visión esencialista? Cuando de pronto empiezas a idealizar la pobreza, ¿no? De pronto dices, no, ellos son más felices que nosotros porque el dinero nos destruye, ¿no? Pero les digo, tengan cuidado con las visiones esencialistas, porque también cuando se lleva esta imagen idílica que les estoy pintando del área rural, uno se puede encontrar con el Khmer Rouge, ¿no? A ver, ¿qué es el Khmer Rouge? ¿No? El Khmer Rouge se escribe, ¿no? El Khmer Rouge gobernó también alrededor de hace 50 años en Camboya, ¿ya? En Camboya llegan comunistas ellos y más o menos sobre esta idea romántica, el romanticismo quiere decir cuando uno asume que todas estas cuestiones que les estoy hablando se constituyen en una suerte de ideal, de sociedad a construir, ¿no? Frente a la perversión del capitalismo. Entonces lo llevaron a la práctica y prácticamente
hicieron liquidar las ciudades. Ellos, por ejemplo, un poco para que vean cómo el tiempo no ayuda a veces a borrar esas huellas, ¿no? Para saltarme un poquito a lo que estamos viviendo actualmente. Por ejemplo, han debido escucharlo al capitán Lara cuestionando a la gente que estudia, ¿no? A los profesionales, porque él decía lo que aprenden los profesionales es a robar, utilizan su inteligencia para robar. Esta idea que ha sido fuertemente criticada en todo el país y se la ha visto más bien como un tema de ignorancia, bueno, el Khmer Rouge la llevó hasta a una cuestión ya práctica, ¿no? Porque en realidad decían, si eres profesor, por ejemplo, me criticarían a mí, dirían, usted lo único que hace es venir a sus clases, viene bien vestido, con las manos impecables, porque jamás usted ha agarrado un arado, jamás ha cultivado la tierra y vive de la explotación del campesino. Entonces, a cultivar arroz y listo. Se olvida de todos sus títulos, sus maestrías, etcétera. Hay que poner a cultivar al profesor. Y una de las cosas que hicieron también fue establecer que una de las causas de los grandes males que tiene la sociedad moderna es el dinero, porque por dinero se explota, por dinero y por la búsqueda del dinero que se contamina las aguas, en fin, pues el dinero es el centro de todo mal. Y por lo tanto había que eliminar. Entonces todo lo que uno tenía, todo el dinero, lo entregaban y lo quemaban, ¿no? Entonces se intentó volver a una sociedad rural a la fuerza. Bueno, para hacerles corta la película, fue un gigantesco fracaso. Terrible, fue una deshumanización porque significó que más o menos 6 millones de personas mueran de una de las formas más crueles que se pueda observar. Entonces, eso fue lo que pasó con el romanticismo extremo también de creer que las sociedades rurales, o en nuestro caso, el retorno, por ejemplo, al imperio de los incas, etcétera, olvidándonos a propósito de los sacrificios humanos, etcétera, o, por ejemplo, cuando uno cuestiona la propiedad privada, ¿no? Que puede parecer muy romántico, les digo, ¿no? Pero que han hecho de que la propiedad privada no se respete, pues han tenido retrocesos sumamente importantes. Pero sobre esa base, con esa riqueza que les acabo de mencionar, es que se tiene que construir el marco teórico, el marco conceptual, para que nosotros podamos decir, esto es lo que estamos entendiendo por avances, esto es lo que estamos entendiendo por retrocesos, ¿no? Definido esto, entonces podemos decir qué condición se está cumpliendo por sí misma y qué es lo que nos está permitiendo avanzar, ¿no? Ahora, ¿por qué, digamos, es importante tener todo esto claro? Porque esto que acabo de explicarles es lo que permite que podamos orientarnos en un bosque denso en el cual la política, las creencias de la gente, con frecuencia van a intentar confundirlos, ¿no? A ver, para que vean, digamos, de lo que estoy hablando, les voy a comentar un ejemplo práctico también que hay que analizarlo, que hay que mirarlo con cierta atención, ¿no? Es el caso norteamericano, ¿no? Y fíjense ustedes que lo que está haciendo en este momento Trump, que desde mi punto de vista es una barbaridad, ¿no? Es que a las empresas las está obligando a que cuando se trate de contratar a un extranjero, tienen que pagar con cargo a la empresa una visa que va a tener un costo de $100,000 anuales, ¿no? Noten ustedes que tiene una intención en apariencia buena, porque ¿cuál es la intención que tiene Donald Trump? Es que en lugar de contratar a extranjeros, empiecen a contratar
a, a trabajadores americanos, ¿no? Claro, ha sido fuertemente criticada la medida porque indican que resta competitividad a la industria americana, porque en realidad la industria americana ha encontrado una fuerte, una fuerte oferta, por así decirlo, de los asiáticos y los indios, ¿no? Los verdaderos indios, por si acaso, ¿no? Porque en realidad hasta nuestro nombre en ese sentido es medio europeo. Bueno, nosotros lo manejamos con orgullo, ¿no? Pero en realidad los indios son de la India, ¿no? Entonces, los indios, en realidad, son muy inteligentes por alguna extraña razón. Parece que es por su formación, hay algunos que ven aspectos culturales, en fin, ¿no? Entonces, lo que no quieren ahora, o lo que no quiere la administración Trump, es que se traigan a los indios a a la industria de software, especialmente en Norteamérica, y que poco a poco se vaya contratando a una mayor cantidad de personal americano. Ese es el punto, ¿no? Entonces, las críticas están viniendo fundamentalmente desde los espacios en los cuales se está criticando problemas de competitividad, problemas de eficiencia. Pero hay un grupo que a mí me parece que va más allá y que va precisamente en relación a los principios que deben regir las acciones en las políticas públicas y en última instancia en la construcción de las sociedades. Y estos principios tienen que ver con la igualdad de todos los seres humanos. Una igualdad que no niega la competencia porque se dice que podemos tranquilamente competir, ¿me entienden? Hay una compulsa, digamos, para un puesto en Google, ¿no? Y ahí que compitan todos en igualdad de condiciones. Y lo que va a hacer, se dice, el progreso de la humanidad es que precisamente todos podamos elegir al mejor de entre nosotros, ¿me entiendes? Sin necesidad de que te ayuden, porque ya el mismo hecho de que te digan que cuando viene un indio le gane a un americano, te está diciendo y te está criticando fuertemente el, eh, el valor de la educación americana, ¿no? Ahora, claro, los defensores dicen, lo que pasa es que los extranjeros aceptan salarios menores respecto a, a su par americano, ¿no? Lo cual no es verdad, por si acaso, ¿no? Porque en realidad, y la evidencia empírica apunta a eso, de que son muy bien pagados, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad eh, el salario, el ingreso, siempre refleja la productividad, siempre. O sea, ahí no hay que, a la larga o a la corta, eso ocurre, ¿no? Es un poco lo que nos está pasando actualmente en Bolivia cuando estamos peleando para que nuestros ingresos no bajen. Pero ¿cómo no vamos a aceptar que bajen siendo que nuestra productividad es baja? ¿No es cierto? Porque en realidad lo que nosotros producimos tiene que ver fundamentalmente con el conocimiento que tengamos en relación a todos los aspectos científicos y del saber en el mundo, ¿no? Para que no piensen, digamos, que les estoy hablando de cosas irreales, ¿no? En este momento hay una revolución informática, hay una revolución con el blockchain, con las criptomonedas, con las fintech, etcétera, con la deslocalización de las empresas de software, etcétera, ¿no? Sin embargo, nosotros no estamos en ese mundo, no estamos ni siquiera tratando de entrar a ese mundo, ¿no? Y en realidad estamos soñando en este momento, y ahí mi crítica, por ejemplo, al programa de ambos candidatos,
porque ambos candidatos nos cuentan un cuentito en relación a su visita a Washington, ¿no? Porque en su visita a Washington, en lugar, por ejemplo, de promover a las empresas bolivianas que puedan hacer negocios con los Estados Unidos, en realidad llevan el sombrero para ver cuánto dinero nos pueden prestar para que podamos sobrevivir. No es algo así como cuando uno no tiene trabajo, uno tiene 4 cosas y la mejor idea que tiene para poder mantener a la familia es ir prestado, a pedir prestado a la tía o a la suegra. Eso no funciona. ¿Bien? Entonces, yo lo que pienso es que ahí sí deberíamos nosotros establecer un marco para que podamos trabajar, para que podamos progresar. Entonces, esta discusión que les estoy dando con ejemplos muy concretos respecto al modelo de desarrollo y lo que tiene que ser la planificación en sí misma dentro de este marco conceptual es un poco lo que tenemos que ir trabajando. Bien, para que puedan alcanzar a su siguiente clase, no sé si hay alguna pregunta hasta ahí. Bien, si no existen más preguntas, mis compañeros, nos vemos el viernes, ¿no? El jueves voy a consultar si es que ya tenemos aula para decirles si vamos a pasar en forma virtual o lo vamos a hacer en forma presencial. Que tengan un maravilloso día. Buen día. Gracias, licenciado. Hasta luego. Gracias, licenciado. Buenos días. Buen día.